Querido Javerín, querido Javerot, el lunes pasado fue aprobada el primer punto de la reforma judicial, que es abolir la cláusula, la jurisdicción de la Corte Suprema sobre la ley de sensatez. Déjenme explicar en qué consiste esta abolición y a la cual hay tanta discusión. Ante todo, quedó abolido por 64 votos a favor de abolirla y en la oposición se retiró del recinto. Por lo tanto, es 64-0. Resulta que Israel no tiene constitución, pero tiene leyes importantes, leyes básicas, que se fueron acumulando a través de los años de la existencia del Estado de Israel. El sistema judicial tiene leyes básicas principales. Ahora bien, hay tres poderes. Está el poder ejecutivo, representado por primer ministro y ministros, y está el legislativo, la Knesset, y la Corte Suprema. En estos momentos, antes de esta decisión del lunes, resulta que si la Knesset, por motivación del gobierno, pasan una ley que quizás o un decreto, quieren pasar un decreto, que la Corte Suprema lo considera no sensato, tenía la Corte Suprema en la jurisdicción de abolir ese decreto que la Knesset había pasado. Por ejemplo, es un ejemplo ridículo, si la Knesset hubiera propuesto una regla de que en Shabbat todo el público debe cuidar Shabbat. Todo el público debe cuidar Shabbat. Un ejemplo. Entonces, la Corte Suprema podía decir que eso no es una ley razonable. No es razonable porque no entra en el espíritu democrático, el derecho individual, si quiere o no quiere. Y entonces la Corte, que era de tónica liberal, de tónica, digamos, con una cierta inclinación a resaltar los derechos humanos, etc., podía abolir ese decreto. Ahora no lo puede hacer. ¿Por qué? Porque ya no está la cláusula de la sensatez. Es decir, si la Knesset, que es teóricamente la voz del pueblo, porque ahí están los representantes del pueblo a través de los partidos, si la Knesset pasa una ley así, aunque no le parezca sensato a la Corte Suprema, es ley. Y le da más poder a la Knesset y al Ejecutivo que al Poder Judicial. Ahora, y eso es lo que estaban discutiendo todo el tiempo, pero pasó. Pasó por voluntad, entre comillas, popular, porque la derecha tiene la mayoría en la Knesset. Se necesitaba para la mayoría 61, votaron 64, pero la minoría está muy golpeada, muy golpeada. Entonces vamos a ver en las próximas semanas cómo va a manejar esa minoría. Esta es únicamente la primera cláusula que se discutió, la cláusula de la sensatez. Esta no es toda la reforma judicial. La reforma judicial incorpora el tema de las elecciones de los jueces, etc. Pero es un punto interesante, y las manifestaciones que hubo la semana pasada, intensas, las marchas, etc. Quisiera recomendar también, y vamos a ponerlo en un link, el discurso del presidente Herzog ante el Congreso norteamericano, que lo hizo la semana pasada, y realmente un discurso de un estadista ante
ambas cámaras del Congreso americano, tuvo 29 standing ovations. Realmente hay una amistad muy marcada y fuerte entre los Estados Unidos de Norteamérica e Israel, y eso esperamos que logremos mantenerlo y que esta situación de la reforma judicial no le eche unas gotas de agriera a esa relación. Shabbat Shalom Umevorach.